¿Y si el cielo hablara con quien nadie escucha? Si en el corazón olvidado de una aldea un soplo de eternidad posara como brisa entre los árboles? Era de noche, y en Domremy, mientras el mundo dormía bajo el peso de una guerra que parecía no tener fin, una niña de ojos limpios velaba sola. No tenía libros, ni espadas, ni protección, pero tenía un campo, una campana a lo lejos y una fe que nacía como fuego en madera verde. La tierra alrededor gemía de batallas, los hombres callaban de miedo y los ángeles hablaban. Susurraban al oído de una hija del campo lo que los reyes temían escuchar, que la verdad viene de lo alto y que la fuerza puede morar en quien no tiene poder alguno. Ella escuchaba y cada sonido se convertía en presencia, cada luz en una promesa. En la soledad del jardín, la eternidad llamó por el nombre de una analfabeta de 17 años. Y el mundo, sin saberlo, comenzaba a cambiar. Las casas de barro, las piedras frías del camino, el olor del pan saliendo del horno pobre. Todo en Domremy hablaba de una vida sencilla, pero había ojos que veían más allá. En el rostro de una niña que ayudaba a sus padres en la tierra, que recogía ovejas, que callaba cuando se burlaban de su seriedad, había algo que no era de este mundo. Una sed. Juana no jugaba como las demás. Tenía silencios largos, oraciones profundas y una piedad que inquietaba a su madre. Su madre, mujer de fe viva, le enseñaba las letanías, los nombres de los santos mártires, el Padre Nuestro como quien enseña a respirar. Pero Juana rezaba como quien ya escucha la respuesta, y eso asustaba. Veía el sufrimiento de los vecinos, veía la ausencia de hombres en las casas, arrebatados por la guerra o por el miedo. Francia se desmoronaba no solo en batallas, sino en confianza. Los reyes parecían distantes, los soldados feroces y el pueblo cansado de esperar. Nadie entendía cómo una joven campesina podía cargar en los ojos la esperanza de todo un pueblo. Los aldeanos la miraban con respeto, pero también con extrañeza. Era como si su luz acusara la oscuridad de los demás, y aún los buenos dudaban ante tanta claridad en tan poca edad. Pero Dios ama esconder su fuerza en los frágiles, y Juana, sin saber lo que vendría, ya cargaba en el pecho un peso invisible, la misión de salvar lo que todos creían perdido. No por saber de estrategia ni por deseo de gloria, sino porque su alma obedecía. No hablaba de rebeliones ni soñaba con títulos. Lo que la inquietaba era otra cosa. ¿Por qué Dios la hacía sentir tanto dolor por el sufrimiento de Francia? Al oír las campanas, su corazón ardía como brasa escondida. Aún no lo sabía, pero ya era elegida, ya era la doncella, ya era señal para un rey escondido y un pueblo incrédulo. En un mundo que no la comprendía, Juana aprendía a escuchar el cielo. No hay llamado sin combate. Cuando Juana escuchó por primera vez la voz del arcángel, no pidió señales ni pruebas. Cayó de rodillas, tenía 13 años. Era como si de repente el mundo entero se hubiera detenido para que el cielo hablara solo con ella. Y el cielo habló. Las voces volvieron muchas veces, suaves y firmes. Venían con las campanas, con el viento entre las ramas, con la luz que atravesaba las rendijas de la ventana. Eran voces de santas vírgenes y mártires. Santa Catalina, Santa Margarita. No gritaban, susurraban valentía, pedían fe, confiaban a una niña un secreto que los adultos no se atrevían a pensar. Tú liberarás a Francia. ¿Pero cómo? Ella era solo una pastora. No sabía leer, no sabía guerrear. La única espada que conocía era la del rosario. Y aún así su alma temblaba no de miedo, sino de certeza. Vinieron las luchas interiores, la duda, la tentación de callar, de seguir como todas las demás muchachas, casarse, cuidar la tierra, envejecer entre cosechas. El mundo sonreía y decía, eres demasiado buena para soñar tan alto. Pero el cielo insistía, no fuiste hecha para lo común, fuiste hecha para la obediencia. Había belleza en el mundo, sí, los campos en flor, el perfume de la juventud, el deseo natural de una vida tranquila. Pero en Juana, todo eso parecía pequeño ante la voz que resonaba dentro de ella. No era rechazo a la vida, era fidelidad a lo eterno. Renunció no porque despreciara el mundo, sino porque ya amaba a un rey que no veía. Nadie la obligó. Fue ella quien dijo, prometo castidad, entrego mi voluntad, sirvo al Señor de los ejércitos. Fue allí, sin ceremonia y sin testigos, que nació la doncella, no en una batalla,
sino en una decisión escondida. Eligió seguir a Dios y no a la razón. Y en esa elección ya era victoriosa, porque lo que define a un santo no es cuánto sufre, sino cuánto obedece. Una muchacha se corta el cabello ante el espejo del agua, lo ata con un paño rudo, se viste como hombre, no para negar quién es, sino para obedecer lo que escuchó. Era invierno, pero en ella ardía un verano que no se apagaba. Don Remy quedó atrás como un altar de infancia. Juana partió acompañada por un tío, llevando nada más que una promesa. En el camino, burlas, puertas cerradas, miradas que medían su debilidad, pero también corazones tocados. En Vaucouleurs, 2 soldados escucharon su certeza y se inclinaron ante su fe. No hablaba con arrogancia, hablaba como quien ya ha visto, como quien ya sabe, como quien ya lo ha entregado todo. Robert de Baudricourt al fin cedió. Se formó una escolta. Lo imposible tomaba forma. Antes de partir, pidió una espada y un estandarte. En él, los nombres de Jesús y María. En el pecho, la convicción de que no era ella quien guiaba, sino aquel que la había enviado. El viaje hasta Chinon duró días entre bosques hostiles y sombras de muerte, pero la doncella no temía. Rezaba a cada paso un Ave María, en cada parada un acto de fe. Y cuando al fin llegó ante el Delfín, entre tantos hombres de corte y de duda, lo reconoció no por el trono, sino por el alma. Señor, vine a conducir sus ejércitos a la victoria. Eso fue todo lo que dijo, y el cielo pareció inclinarse. Carlos dudó, mandó examinarla. Sacerdotes, nobles, teólogos cuestionaron su fe, su virginidad, sus intenciones. Y Juana, sin letras, sin defensas, sin títulos, respondió con paz. Era como si hablara con ángeles incluso entre hombres. Nada en ella era grandioso, pero todo era verdadero. La verdad tiene peso, y el Delfín al fin se rindió. Mandó forjar una armadura, aceptó que ella combatiera, le entregó la confianza de un pueblo cansado. Y Juana aceptó, no por vanidad, sino porque dentro de ella una voz aún repetía: «Ve, hija mía, estoy contigo». Fue en las murallas de Orleans donde la fe de Juana sangró por primera vez, no con dudas, sino con flechas. Una atravesó su hombro, la sangre corrió, pero no detuvo sus pasos. Cayó, se levantó y volvió a la línea del frente antes de que los hombres retrocedieran. Allí, bajo el estandarte con los nombres de Jesús y María, la doncella se convirtió en señal visible de la fuerza invisible. La ciudad estaba sitiada, los soldados hambrientos, el pueblo agotado. Y Juana, con 17 años y el corazón en brasa, caminaba entre los muros como quien lleva una luz donde todos solo veían cenizas. Cuando hablaba, no gritaba órdenes, rezaba, y los hombres, incluso los más endurecidos, la seguían. El 7 de mayo, lideró el asalto a Les Tourelles. Herida, regresó ese mismo día. Cuando le preguntaron por qué volver, respondió con un susurro que atravesó los siglos: «Es por Dios que hago esto». Pero incluso los victoriosos conocen la noche oscura. ¿Y llegó? Llegó cuando la política ahogó la fe, cuando Carlos dudó en avanzar sobre París, cuando Juana vio los consejos del cielo reemplazados por acuerdos humanos. Su alma dolía más con la cobardía del rey que con las lanzas de los ingleses. Y aún así permaneció. En la puerta de Saint-Honoré, Juana cayó de nuevo. Un virote le alcanzó el muslo. Quiso continuar, quiso morir allí si era necesario, pero fue retirada a la fuerza. París resistió, y el silencio de Dios parecía más pesado que el dolor de la herida. Fue allí, entre la gloria negada y la misión inconclusa, donde nació su lema más íntimo: padecer, Señor, y no morir. Porque para los enviados, fracasar ante los ojos del mundo es apenas parte del camino. La cruz precede a la resurrección. La obediencia vale más que el éxito. Y Juana seguía obedeciendo, incluso cuando no entendía, incluso cuando sangraba en silencio. Después de la noche oscura, la gracia llegó como brisa sobre trigo maduro, no con estruendo, sino con frutos. Orleans estaba libre. El pueblo salía a las calles con palmas y lágrimas, no por una victoria militar, sino porque habían visto algo raro, un alma pura que combate en nombre del Altísimo. Juana ya no era solo la doncella, era una señal, un sacramento vivo de esperanza para un pueblo humillado. El camino a Reims se abrió ante ella como una procesión. Ciudades que antes resistían, ahora se rendían en silencio. No por miedo, sino por reverencia. En aquella que iba al frente del ejército,
Los hombres veían una verdad que ya no podía negarse. En Reims, ante la catedral sagrada, Carlos fue ungido y coronado. Y allí, entre campanas y cantos, una figura de armadura blanca sostenía firme el estandarte con los nombres de Jesús y María. Cuando el óleo tocó la frente del rey, ella no sonrió. Lloró. Lloró como quien ve cumplida la promesa y se arrodilló diciendo: «Ahora, Señor, la misión ha sido entregada». Pero incluso allí, cuando el mundo aplaudía, Juana se escondía, rechazaba los laureles, huía de los títulos, prefería estar con los pobres, escuchar a los soldados, visitar a los enfermos. Para ella, el combate nunca había sido por un trono, siempre había sido por un alma. Comenzaron a atribuirse milagros a sus oraciones. Soldados curados, corazones convertidos, decisiones sabias nacidas de sus consejos. Ella no explicaba, solo rezaba, solo escuchaba y callaba cuando la elogiaban. A los ojos del mundo, Juana era ahora una heroína. A los ojos del cielo, era solo una sierva. Y con eso le bastaba. Porque toda gracia recibida es para servir, y todo don que no se esconde se pierde. Juana, ahora silenciosa, ya no era solo guerrera, era consuelo. Su mirada decía más que discursos. Sus manos, cuando tocaban los hombros de un herido, parecían llevar la paz que solo viene de Dios. En las tiendas de los soldados entraba sin alarde, se sentaba junto a los más sencillos, escuchaba sus miedos, repartía consejos como quien reparte pan. No predicaba como sacerdote, ni lideraba como general, pero su presencia era como una vela encendida en plena madrugada. Pequeña, firme, imposible de ignorar. La cruz había dejado de ser símbolo de batalla y se había convertido en su hogar. Y Juana habitaba esa cruz como quien ya vive en el cielo. Las personas acudían a ella sin saber por qué. Sentían que allí había algo que no podía explicarse. No hacía milagros con gestos teatrales, pero cambiaba vidas con un silencio lleno de Dios, una presencia que llevaba al arrepentimiento, una mirada que hacía caer en sí a los más endurecidos, como el hijo pródigo ante el padre. Juana ya no tenía prisa. Sabía que lo más importante no era vencer enemigos, sino salvar almas. Comprendió lo que muchos santos aprendieron llorando, que el verdadero campo de batalla es el corazón humano, y allí combatía sin tregua, con amor. Un amor que no pide nada, que no hiere, que solo permanece, porque el amor redentor es así. No exige reconocimiento, pero transforma todo lo que toca. El cielo parecía más lejano. La multitud que antes gritaba su nombre ahora susurraba dudas. Los mismos que la siguieron con valentía ahora dudaban en defenderla. Juana fue quedando de lado como una vela olvidada después de la procesión, pero no se quejó. El silencio era su morada y allí, más que nunca, pertenecía a Dios. En Compiègne, sin el apoyo del rey, sabía que el riesgo era grande, sabía que los borgoñones esperaban. Aún así fue, porque su fidelidad nunca había dependido del aplauso ni de la seguridad. Su misión no era sobrevivir, era obedecer hasta el final. Fue capturada en una emboscada. Se rindió con las manos firmes y la mirada limpia, como quien dice, la victoria no está en las armas, sino en la cruz. Y así como Cristo ante Pilatos, se dejó conducir. La prisión fue larga, humillante, la doncella fue encadenada, vigilada, amenazada, interrogada por teólogos que querían doblarla, pero no pudieron. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios así me mantenga». Y el tribunal cayó, porque no hay lógica contra la santidad. En Rouen fue juzgada por herejía, sola, sin abogado, sin defensa. Los que podían interceder callaron. El rey al que había coronado no movió un dedo. Pero Juana no lo acusó. Su corazón ya estaba entregado. Firmó una abjuración con miedo, con la esperanza humana de que salvarían su vida. Pero después, al ser forzada a vestir ropas de hombre de nuevo, sintió que las voces regresaban y comprendió: «Negaste tu misión, pero aún hay tiempo de cumplirla hasta el final». Fue entonces cuando aceptó la cruz entera. Reafirmó todo. Y cuando los jueces lo supieron, no dudaron. La condenaron como reincidente. La pena era la hoguera. Ella lo recibió con serenidad. Solo pidió una cruz. En la mañana del 30 de mayo, con 19 años, Juana fue llevada a la plaza. Subió al patíbulo como quien sube al altar. Un soldado le dio una cruz pequeña, hecha de madera sencilla, la apretó contra su pecho. Sus ojos buscaron el cielo,
y sus últimas palabras fueron un susurro. Jesús, Jesús, Jesús. Su cuerpo fue consumido por el fuego, pero su alma fue elevada. La doncella no fue vencida. Se entregó entera hasta el final. Cuando las llamas se apagaron, el mundo creyó que todo había terminado. Pero hay luces que, en vez de cesar, se multiplican. Juana fue lanzada al río como ceniza, pero volvió como llama en cada corazón que aún cree. El pueblo lloraba, los soldados callaban, hasta los enemigos temblaban ante la firmeza de aquella niña que murió susurrando el nombre de Jesús. Y sin que nadie lo ordenara, comenzaron a contar su historia. En cada aldea, en cada rincón de iglesia, alguien repetía, murió como los santos. No puede haber sido en vano, y no lo fue. La Francia que parecía entregada a la oscuridad comenzó a reencontrar su camino. Las victorias llegaron, la corona permaneció, el pueblo se levantó. Pero el mayor milagro no fue político ni militar, fue espiritual. El milagro fue la conversión silenciosa de un pueblo que vio la verdad brillar en una hoguera. El nombre de Juana comenzó a ser susurrado en oraciones. Los campesinos hacían la señal de la cruz al recordarla. Las mujeres enseñaban a sus hijas a ser firmes como ella. Los hombres, antes endurecidos, doblaban las rodillas ante el recuerdo de su valentía, y la Iglesia, con el tiempo, reconoció: allí no había herejía, había santidad. En 1920, Juana fue canonizada, pero mucho antes ya era llamada santa por quienes la amaron. Su imagen de armadura y estandarte se convirtió en icono no de la guerra, sino de la fidelidad. Y sus reliquias, sus retratos, su nombre en iglesias esparcidas por el mundo, todo repite una verdad. No fue borrada, porque quien entrega la vida por amor nunca muere. Quien vive para la voluntad de Dios sigue viviendo incluso cuando el cuerpo se deshace. Juana ya no pertenece a una sola nación. Es de todos los que creen que la pureza aún puede vencer al odio, que la obediencia aún puede levantar reinos. Es luz pasada de mano en mano, de generación en generación, de alma en alma, hasta que el mundo entero comprenda que la fe, cuando es verdadera, no se quema, se propaga. ¿Alguna vez has enfrentado una noche oscura de esas en que el cielo parece callado y todo a tu alrededor te pide que desistas? ¿Has sentido que tu fidelidad no tiene audiencia? ¿Que tu lucha no tiene aliados? ¿Que tu amor parece sin respuesta? Juana enfrentó eso y venció. No con espadas, sino con entrega. No con palabras, sino con silencio. No fue exaltada en vida, fue olvidada, traicionada, ridiculizada, pero su corazón permaneció firme, porque no esperaba justicia de los hombres, sino la voluntad de Dios. Tal vez hoy tú también estés cargando algo que nadie ve, una oración sin respuesta, un hijo alejado, una herida antigua, una soledad que duele incluso en medio de la multitud. Pero si hay fe, hay sentido. Y si hay sentido, hay redención. Santa Juana intercede por quien está cansado pero no se rinde, por quien fue fiel y no fue comprendido, por quien lucha para no apagar la luz que aún brilla en el pecho. Cierra los ojos ahora. Recuerda la cruz que cargas. Y escucha en el fondo del alma el eco de aquella misma voz que un día la llamó a ella. Sigue, estoy contigo. Si quieres, escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esa fuerza. No estás solo. Hay una doncella que ya combatió por ti y sigue combatiendo en cada oración, en cada lágrima, en cada alma que aún cree. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Alguien cerca de ti puede estar viviendo su propia batalla en silencio. Puede estar cansado, sin fuerzas para continuar, necesitando una señal del cielo. Sé esa señal. Comparte esta luz con quien camina en la oscuridad, con aquel que ya no ve sentido, con aquella que reza sola desde hace tantos años. Juana fue una llama encendida en tiempos de tinieblas, y aún hoy su luz alcanza corazones que nadie más alcanza. Suscríbete para seguir con nosotros por estos caminos de fe, valentía y milagros. Caminaremos juntos por vidas que vuelven a encender la esperanza. Vidas que prueban día a día que los santos no se quedaron en el pasado. Están vivos y luchan por nosotros. Porque la santidad es real y aún se levanta entre nosotros. En silencio, en valentía, en amor, como una antorcha que nunca se apaga.